Parece bien. ¿Cómo se dice que por 5 minutos por cortesía? Sí. No, aquí empezamos por cortesía de los que han llegado. ¿Vale? De los que han llegado puntuales. La cortesía la hacemos a la inversa. Esto que tengo en la mano es un micrófono, os asustéis, no es nada. Lo que pasa es que como cambie ya y así se puede grabar bien. Buenas tardes, Rachel León. Un nuevo espacio de reflexión y diálogo después de 10 años. Me parece que fue en febrero, hicimos 10 años de estar haciendo el espacio de reflexión y diálogo los últimos miércoles de cada mes. Es para nosotros una auténtica gozada tener estos espacios. Digo para nosotros, espero que para vosotras y vosotros también. ¿Por qué? Porque es como volver a pensar temas que a veces no se hablan. Me acuerdo hace 10 años, en los 2 primeros espacios de reflexión y diálogo, la gente se le diciendo, joder, aquí se habla de lo que no se habla afuera, que era del final de vida, de la muerte, de todo, que era como algo subversivo, ¿no? Había un chico que venía y decía, vengo a esto que me parece hasta subversivo, ¿no? Me encantaba, porque decía, joder, aquí sí que puedo hablar de la muerte, ¿no? Y, claro, han pasado 10 años, ya esto lo tenemos más normalizado, la pandemia nos ha traído situaciones complicadas en las que nos ha permitido expresar nuestras emociones en torno a ese tema tan difícil, pero el tema de hoy me parece bello desde muchos lugares. Primero, yo sé que para Ana hacer este material, hacer 8 cuentos, yo creo que para cualquiera, ¿no? Hacer una obra es como una transformación interior. Uh-huh. Si escuchamos a los artistas, y no dejas de ser un artista tú, bueno. Siempre hay detrás toda una historia personal. Hay una historia de unas vivencias de cuando eras más chiquita. Sí, luego lo voy a explicar. Y luego lo vas a contar. Y eso se ve reflejado en la obra que ha hecho, ¿no? Es una obra que no porque sean cuentos infantiles sea una obra menor, sino que me parece que atreverse a hacer una serie de cuentos para provocar el hablar de ciertos temas y emociones en el ámbito hospitalario me parece más que básico. Sí, es básico, pero alguien se tiene que poner a hacerlo. Y fue la experiencia de Ana de 23 años trabajando en las aulas hospitalarias de maestra lo que también le ha movido a hacer estos materiales, a encontrarse sin materiales y intentar crear unos materiales que de alguna manera permitan trabajar pues las emociones básicas cuando alguien, sobre todo los niños y las niñas, están ingresados en un hospital. Me contaba que incluso se han llegado a pasar en vídeo, ¿no? Y que una persona le decía, joder, a mi hija queríamos salirnos ya del hospital y no quería salirse, que estaba viendo el vídeo y que estaba enganchada del cuento, ¿no? No sé, deben de tener algo de magia porque no queréis salir del hospital, no sé quién, no conozco a casi ninguno, gente que viva o que no tenga recursos, pues igual sí que por lo menos come y tiene una cama, ¿no? Pero lo demás lo veo difícil, ¿no? O sea que, sí, es que las ponen en consultas externas de pediatría. Bueno, sí. O sea que el que se muevan esos materiales también a esos niveles me parece maravilloso, ¿sí? Insisto que son obras que nacen de una transformación interior de la persona que lo hace, ¿no? Y bueno, eso también nos movía a que lo pueda presentar aquí, en este espacio, que nos cuente su motivación, por lo ha hecho, que nos cuenten cómo son los cuentos, que nos cuente los cuentos también, ¿no? Nos dejamos que nos cuente un cuento. Y yo, sin más, te voy a dejar la palabra. Te funciona el micro bien, o sea que no te preocupes. Sí, tengo que beber agua porque tengo un poco de catarro y se me seca la garganta. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Pachi. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues, a ver, me presento. Me llamo Ana García de Motiloa y ejercí como maestra hospitalaria durante 23 años en el aula del Hospital de Txagorritxu. Anteriormente, desde que yo terminé la carrera de magisterio hasta, pues eso, hasta 23 años antes de jubilarme, pues trabajé en un colegio normalizado. Pues a veces trabajo fundamentalmente en la ESO, también en primaria, incluso en infantil. Entonces, al llegar al hospital, la cosa fue impactante. Bueno, yo más o menos ya, en fin, sabía, entre comillas, dónde iba, pero la experiencia es la que más te enseña, pues, la vida en sí misma, ¿no? La que te va enseñando. Tenemos que partir de la obviedad de que no es lo mismo educar en un hospital que en un centro normalizado. Porque en un hospital el niño
y la niña pues van a un centro, o sea, a un espacio desconocido, se tienen que pues habituar a horarios diferentes, a conocer a gente, incluso a pruebas médicas que a veces pueden ser un tanto agresivas, ¿eh? Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque claro, en una hospitalaria no puedes llegar y decir, bueno, voy a explicar matemáticas, hoy toca lenguaje. Hay que partir un poco siempre de cómo se encuentra el niño, ¿no? Y la niña. Bueno, a veces digo niño, pero niño y niña, porque a veces niño, niña. El alumnado también, es por no andar discriminando. Bien, pues entonces, desde que llegué allí, pues me percaté de que la principal, lo que había que desarrollar, lo que había que trabajar fundamentalmente era el tema de la comunicación, para que el niño y la niña no estuvieran aislados, porque claro, cuando van al hospital, pues como os he dicho, están en otro espacio. Entonces, se me ocurrió crear diferentes materiales para que de alguna manera normalizar un poquito también la estancia hospitalaria y ayudarle al niño y a la niña a que entendiera su enfermedad y pues partiendo también del estado emocional en el que se encontraba, ¿no? Para esto se me ocurrió crear un blog, pero antes del blog estaba yo pensando si es que antes del blog elaboré unos materiales. Por ejemplo, yo me daba cuenta que había muchos niños que operaban de apendicitis y tenían miedo cuando, ¿qué me van a hacer? ¿Qué no me van a hacer? Entonces, creé una webquest. La webquest es un material educativo que te ayuda a trabajar con el niño y la niña de manera que tú le das unas direcciones y ellos van buscando información. Porque, o sea, no les metes en la selva de internet, sino que les vas un poquito guiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de la apendicitis nos venía muy bien para estudiar el aparato digestivo, ¿eh? Incluso al final se me ocurrió poner el vídeo de un niño que había pasado por la operación y daba ánimos a los demás niños. Pues no os preocupéis, que no pasa nada, si además te ponen en una especie de donus gigante en la cabeza, que luego lo vimos, porque, de manera que, claro, cuando iban a operar a un niño, pues, y a una niña, poníamos el vídeo y iban como más, perdían un poquito ese miedo, ¿no? Bueno, de las webquests también hice otra que se titulaba Descubriendo el Hospital. Fuimos cuando ya les dieron el alta a unos niños un poquito más mayores, pues ya nos dejaron entrar en un quirófano, ver cómo era por dentro. Unas enfermeras muy amables nos explicaban cómo, pues por ejemplo en el caso de la apendicitis, cómo se hacían las cosas y tal, ¿no? Estuvo muy interesante. Incluso participaron padres. Y luego otra webquest también hice sobre la diabetes, pero bueno. Después de esto, después de todo esto, creé el blog que se titula Hospitalandia, Hospitale Andía. Me gusta mucho jugar con las palabras porque, bueno, hacíamos en euskera y en castellano. Hospitalandia. Entonces, el blog fue una herramienta valiosísima porque les invitaba a los niños a escribir allí sus vivencias y a la vez, pues, sus compañeros de clase podían entrar a ver lo que hacían en el hospital, ¿no? Y les ponían pues sus comentarios, les daban ánimos. Fue una experiencia muy bonita. Y luego, bueno, aparte del blog, pues se me ocurrió crear, empecé con los 5 loritos y seguí hasta 8 cuentos. Los 5 loritos, bueno, le puse loritos, diréis, lo de loritos. Es que una vez un niño, hablando con un niño, me dijo que el loro era el animal que se podía comunicar con todos los demás animales de la selva. Yo me lo creí, vamos, y por eso digo, pues qué bonito, ¿no? Por eso le puse el título de los 5 loritos. Luego, una cosa muy importante que quería decir antes de seguir presentando los cuentos, era lo que ha apuntado un poco Javi, ¿no? Javi Pachi, que todo esto supone un poquito también un trabajo de
de crecimiento, de observación, de autoobservación, porque claro, acompañar al dolor tampoco nos enseñan. Y en el campo que he trabajado yo, menos ya, nos decía el inspector, tenemos que hacer un curso para que os orienten y tal y cual. Yo trabajaba con la compañera del Hospital de Santiago que trabajaba en psiquiatría. O sea, psiquiatría y luego en el Hospital Txagorritxu, pues enfermedades no psiquiátricas. Pero fuimos aprendiendo poco a poco, porque lo que yo digo, si estás dispuesto a aprender, pues la verdad que puedes seguir un poquito por este camino, ¿no? Me interesa leeros una cita me gusta mucho, de Claudio Naranjo, que dice: los maestros precisan aprender lo que las universidades no les ofrecen, emprender un camino hondo de autoconocimiento, de sanación, para convertirse en personas plenas, ancladas en su esencia, en definitiva, individuos con vínculos sanos. Solo una educación más humana puede transformar la sociedad. Creo que es potente, ¿no? Esto sirve tanto para trabajar en un hospital como para trabajar en un centro normalizado, porque, a ver, lo que hacía yo ahí también, quiero decir, trabajar las emociones, por supuesto que es importante trabajarlas también, ¿no? Bueno, entonces, lo que os he dicho, el primer cuento lleva por título 5 loritos y se trataba de que los niños pudieran vehiculizar, porque en el periódico salió luego la noticia: ha escrito un cuento de la profesora para que los niños no tengan miedo. Digo, si yo no dije que no tengan miedo, si el miedo forma parte de nuestra estructura, para vehiculizar un poquito los miedos, ¿no? Yo les decía a los niños siempre: podemos escribir, dibujar, y así le ponemos patitas, ¿no? Le ponemos patitas para que salga. Pues entonces, los 5 loritos, eso, tratan sobre 5 instrumentos médicos, que son el otoscopio, la jeringa, la jeringa la primera protagonista, el otoscopio, el fonendoscopio, el palito depresor y el tensiómetro. Y luego está la figura también del hospital, como un ser animado. Antes de meterme en los cuentos, os voy a... Esto que os he leído de Claudio Naranjo lo voy a relacionar un poquito con un poquito tal y como yo viví, ¿no? Toda esta... Ay, es que se me seca la boca porque tengo un poco de catarro. A ver. Bueno, érase una vez, vas en Beín, ahí tenemos al otoscopio, que fue muy gracioso, porque, bueno, una de mis hijas, que es licenciada en Bellas Artes, hizo los dibujos. Y si os cuento la historia, los hizo, porque ella estuvo trabajando fuera pues bastantes años, y le dije: Raquel, ¿me preparas? Porque era cuando no teníamos todavía posibilidad de comunicarnos, y me puedes preparar. Y entonces, en 2 o 3 horas me preparó todos los dibujos. Y luego hizo más. Bueno, este es el título. Mira, el gobierno vasco publicó los 8 cuentos y están en los centros educativos, y luego el hospital, en un primer momento, hizo una publicación de este cuento, hizo 2.000 ejemplares, que fueron, bueno, en muchas aulas hospitalarias del Estado los utilizan. A ver, esto es un mapa mental que se me ocurrió a mí en un curso que hice. A ver, es un poquito... lo hice con mis escasos conocimientos, pero bueno, era un poquito para cómo veía yo el acto de acompañar a un niño que estaba sufriendo, o a sus padres también, porque la relación es muy diferente con los padres de un niño que está en un hospital con tantas emociones, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que empezar un poco por detenernos, por mirar. Luego, si me da tiempo, al final lo voy a ampliar un poquito esto. Por mirarnos, por silenciar la mente, por aceptar, que es una gran palabra, pero
hay que saber la profundidad que tiene. Y en el frontispicio se me ocurrió poner la palabra acompañar, ¿no? Un poquito que para el acto de acompañamiento quizás tenemos que hacer este trabajo personal, que lo voy a ir un poquito desarrollando. Bueno, voy a pasar a explicaros un cuento por cuento. Entonces se me ocurrió hacer un cuento sobre el hospital, animándolo, porque los niños pequeños, son capaces de animar cualquier cosa, hasta una escoba le pueden poner. Bueno, y luego ya lo vais a ver, fue una cosa muy graciosa, una fregona. Nos ocurrió una cosa muy graciosa con la fregona. Entonces, os presento un tal don Hospital, pues eso, se presenta como una persona bonancible, que se hace grande para que los niños puedan entrar, y sus mamás nunca les van a dejar, bueno, sus mamás ni sus papás. Es que un gran miedo del niño y de la niña pequeños es el miedo al abandono cuando van al hospital. O sea, esto luego estos materiales están revisados también por psicólogos y yo, vamos, eso lo vi una vez y digo, pues mira, es interesante reflejarlo, ¿no? Que nunca les van a dejar. Y luego, bueno, pues los médicos les van a atender muy bien y cuando ya se pongan buenos, pues la casa les está esperando y se pone guapa y saca a pasear al perro hasta que venga. Bueno, Doña Pincha Jeringa, este es el cuento, vamos, el que más gracia, o uno de los que más gracia les hacía, porque ver a una jeringa con collares y con zapatos, este les hacía mucha gracia, cuando corre y se le escapa un zapato. Ese detalle les encantaba. Y el hecho, me acuerdo una vez que estábamos hablando del cuento, unos niños, me dijo un niño, es que la jeringa, Doña Pincha Jeringa, es una pija. Y digo yo, ojo, pues qué bien, Fue una manera de sacar su enojo, ¿no? Tiene que pinchar, pues es que es una pija. Digo, fíjate, me encantó, me gustó mucho. Bueno, don tensiómetro, bueno, esto se usaba cuando yo estaba en el hospital, ahora ya no. Entonces, una manera de explicarles en qué consiste, o sea, tomar la tensión, pues la sangre va por el caminito de las venas y a veces se entretiene haciendo poemas, etcétera. Bueno, pues, de una manera de explicarles. Don Mendo Fonendo, mira, les hacía mucha gracia porque decía, don Mendo Fonendo es un personaje que siempre va escuchando, que anda siempre escuchando. Y me dice, anda escuchando, pues le puse las orejas. Y les gustaba muchísimo lo de las orejas en los pies. Bueno, luego lo desarrollaremos más. Don Depresor, el palito que se mete en la boca, esto me parece precioso. Cómo se mete para ver. Don Otoscopio, que también es muy interesante, porque, bueno, aquí dice, déjame mirar, luego lo voy a desarrollar, déjame mirar lo que tú miras. Bueno, luego al final hacen todos una fiesta en el maletín y se lo pasan en grande. Y, bueno, esto es la guía didáctica. Bueno, os quería, siguiendo un poquito con lo relacionado un poquito con el crecimiento, cómo uno puede mirarse, ¿no? Quería desarrollarme un poquito, o sea, quería centrarme un poquito en esto. Entonces, a ver, para crear los cuentos me di cuenta que que una de las cosas más interesantes es la metáfora, ¿no? Porque, claro, allí donde la emoción está escondida o agazapada, a lo mejor no llega a la palabra, pero llega a la metáfora. La metáfora llega antes que la palabra. Entonces, por eso le doy yo muchísima importancia. Y cuando estaba creando la guía didáctica de los 5 loritos, porque ya os digo, luego, bueno, pues esto ha ido a los centros de enseñanza normalizada también. Cuando estaba creando la guía se me ocurrió, ¿no? Digo, fíjate tú que el otoscopio o la mirada, ¿no? Entonces, como que el trabajar en estos ambientes supone hacer un ejercicio especial para mirarnos, para mirarnos a nosotros mismos, a ver dónde nos podemos enredar o no,
Entonces, creo que es un poco mirar con valor también el sufrimiento o el dolor. Bueno, le voy a llamar dolor más que sufrimiento, porque el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿no? Pero mirar con valor, mirando con valor, descubres el valor de la mirada, ¿no? Y en este caso, pues creo que enseña mucho, ¿no? Y es lo que os he dicho antes. Entonces, se parte un poco de tomar la mirada del niño y ponerla en la nuestra, ¿no? Eso de, déjame mirar lo que tú miras. ¿Entendéis la frase? Entonces, bueno, pues con el otoscopio, que como etimológicamente escopio viene de griego, ¿no? Que significa mirar. Entonces, bueno, la mirada muchas veces puede hablar sin palabras. No puede hasta escuchar una mirada, ¿no? Bien, entonces lo que os he dicho, que nos da el trabajo en la hospitalaria sí que me ha podido dar la posibilidad de mirarme, ¿no? De mirarme, porque una vez sí que me sucedió, porque es que a mí, por ejemplo, el sufrimiento me moviliza, o sea, me movilizo. Una vez ingresó un niño, se le detectaron una leucemia y el niño estaba muy triste. Para mí no hay nada más triste que un niño o una niña con depresión. Me parece muy difícil de llevar. Este niño estaba muy triste y muy decaído. Entonces, os hablo de hace, pues de cuando no podíamos comunicarnos con el ordenador entonces, yo creo que soy bastante creativa, y entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? A ver, ¿qué puedo hacer? Y entonces, del hospital me dejaron una cámara para filmar, ¿no? Y me fui al colegio del niño y sus compañeros pasaban y le iban diciendo, pues Daniel, es que te echamos en falta, tal cual, a ver cuándo vienes, nos acordamos mucho de ti. Entonces, luego le pusimos al niño y cómo le levantó aquello el ánimo, ¿no? Aquello fue una experiencia muy bonita. Entonces, pienso que es importante eso, movilizarse, pero no siempre uno se puede movilizar, porque también me enseñó, es que es un aprendizaje continuo esto, ¿no? En el trabajar al lado del dolor. Una vez con un padre que estaba perdiendo a su hijo, además había sido compañero mío cuando estuvimos estudiando euskera, liberados, y me estaba contando todo su dolor que estaba experimentando, porque, bueno, este chaval había estado ingresado tiempo atrás, o sea, yo había trabajado con él por un tema de que estaban jugando con un petardo y le explotó en un ojo. Pero bueno, luego ya tuvo una historia seria. Y me estaba contando que ya no podré ir a las playas donde iba. Y a mí como que me removía. Y entonces, eso es cuando todavía no sabes escuchar del todo, que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Y entonces le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Y me dijo, ya lo has hecho, me has escuchado. Por eso os digo que, a ver, movilizarse, pero igual no siempre, o sea, porque trabajar la escucha es un tema bastante, como sabéis, ¿no? Bastante potente. Yo antes me refería a deshacer un poquito todas las historias estas que tenemos dentro, ¿no? Para poder acompañarles sin, pues no sé, de una manera no tóxica, ¿no? O sea, porque sí, venía a cuento de lo que os he contado con el niño. Porque cuando yo iba al colegio, yo decía, a ver, Ana, ¿por qué te mueves? ¿Por tus angustias o por la del niño? Esa pregunta me la hacía yo. Y luego decía yo, bueno, a ver, también voy a ser un poco magnánima conmigo misma, ¿no? Porque sí, efectivamente, claro que sí, que me movía. Por eso os digo que lo que tenemos dentro también es importante trabajarlo, ¿verdad? ¿Qué os voy a decir? Sí, claro. Por eso yo, cuando hice el practitioner de PNL, hice un trabajo, decía, tenemos que desmontar el ego. ¿Veis? Las dos lecturas. Desmontar el ego, es como una metáfora de desmontar el ego.
Es que a mí me gustan mucho los juegos de palabras. Bueno, bien. Y luego, respecto pues, a la escucha también, tenemos que tenemos que trabajar la posibilidad de acallar, ¿no? De acallar el lado mental de la marinera, ¿no? Sobre todo cuando estás también en estos espacios que se te remueve tanto, pero bueno, ya se va poco a poco aprendiendo a callar la mente. Y algo que yo aprendí muy interesante fue que cuando tú estás al lado de una persona que está atravesando una situación de dolor, bueno, hablo de padres y de niños, porque yo tenía mucha relación con los padres, las madres, los niños y las niñas, porque era la escuela en el hospital era como una isla mágica, ¿no? Donde el niño... Entonces, eso los padres y las madres lo valoraban muchísimo, porque allí veían al niño y a la niña, los veían contentos, ¿no? Y estaban con otros niños, estaban normalizados, ¿no? Y entonces, pues os iba a decir algo y se me dio santo al cielo. La posibilidad de callar la mente y bueno, y lo de escuchar con los 5 sentidos, ¿no? Que de nuevo aparece el 5. Claro, las emociones básicas que trabajamos con los 5 loritos son el miedo, la primera, ¿no? El miedo, la alegría, el enojo, la tristeza y la ira, la rabia. Bien, entonces es un poco también lo que decía yo, como metáfora, es autoescucharnos, ¿no? Escuchar con nuestro propio fonendo, ¿no? Para que la escucha... sí, ahora me acuerdo lo que se iba a decir. Para que la escucha sea como más limpia, menos contaminada, ¿no? Y se pueda escuchar desde el corazón. Se me ha vuelto a ir. Qué desastre. A ver, sí, os quería contar algo de esto. O sea, me ha venido, se me ha ido, en fin. Bueno, luego fue gracioso lo de los instrumentos médicos porque mi hija hizo unos dibujos muy bonitos y los pusimos por el pasillo del hospital y una vez un padre venía con una niña de 4 añitos y dice, estoy sorprendidísimo, porque veníamos por el hospital, por el pasillo y me decía mi hija, mira papá, ese es el otoscopio, mira papá, ese es el fonendoscopio y ese es le iba diciendo todos. Dice, madre mía, qué maravilla. Digo, bueno, pues mira. Pues a ver, esto publicamos en el año 11. En el 11 se publicaron. Y sí, bueno, yo estuve un tiempo antes, estuve en el hospital, pero bueno, esto sí, la publicación fue en el año 11. Respecto a la escucha, sí, quería contaros algo que a mí me sucedió, que fue muy potente, muy potente. Apareció un día en el aula una niña, bueno, luego sigo con los cuentos, es que quería meter un poquito esto primero porque creo que está bastante relacionado, ¿no? Una niña que, bueno, o sea, fue brutal lo que me contó el padre, un accidente. Entonces la niña iba en el coche con su primo y su primo murió. Y entonces la niña, bueno, tenía rota la clavícula y cuando pudo venir al aula, la niña apareció en el aula y a mí me sucedió algo potentísimo. Y yo creo que está bastante relacionado porque a la edad de la niña yo perdí a mi hermano en un accidente. Entonces, potente quiero decir en el sentido de que yo sabía lo que esa niña necesitaba. Y no me digáis de dónde me salió. No sé, me salió de algún sitio. Un amigo psicólogo me dijo, es que actuó como diapasón, o sea, como, ¿verdad? Como resonancia. Os voy a leer un poquito para que veáis un poquito cómo viví yo la experiencia aquella. Bueno, empiezo un poquito hablando del accidente, pero bueno. Ella también está ausente. Bueno, dice que su primo no, ya está ausente. Ella también está ausente. Su mirada se pierde a través de la bruma matinal. Su palidez extrema me produce cierta zozobra. Le pregunto, ¿cómo te sientes? Su respuesta tarda en llegar.
Cuando sus ojos vuelven teñidos de bruma, me contesta con apenas un hilito de voz. Estoy muy triste porque se ha muerto mi primo. Un primo con el que tanto quería, como diría el poeta de Orihuela. Bueno, esto son cosas mías, de mis poesías, que me gusta mucho la poesía del poeta de Orihuela. Bueno, bien. Hablamos un poco. Otra niña participa en la pequeña conversación. Hay pocas palabras y mucho vacío reflejado en la cara de la niña. Le invito a escribir, a pintar, a dibujar. Le digo que eso nos ayuda a poner patitas a la tristeza, al dolor. Ella sonríe levemente y sus ojos se van de nuevo a encontrarse con la niebla. Es cierto, había una niebla ese día espantosa. O sea, sucedió así, ¿eh? Así permanece un tiempo en el que percibo la ausencia de palabras. La dejo, se queda sumergida en la espesura de su silencio. Apenas cambia su postura. Yo percibo ese silencio. Le miro a los ojos, él también me mira. Por momentos me cuesta sostener su mirada. El tic-tac del reloj parece haberse ralentizado y al cabo de un tiempo que a mí se me antoja muy largo, la niña comienza a dibujar. Miro la evolución que va tomando su creación. Animales, una nube tras la que aparece el arco iris, notas musicales, niños, una explosión de vida en la que aparece su primo vistiendo su sudadera favorita. Fue capaz de dibujar a su primo, ¿eh? Me permito bromear con ese atuendo y ella sonríe. Veo que una mariquita se afana en tocar hábilmente las maracas. Si puedo, luego os pongo el dibujo. Al lado del niño. Pero ella me dice que los dibujos no tienen relación los unos con los otros. Me callo. En el lado opuesto al niño aparece una niña, su prima, junto a otra niña que regala su música al viento. Más arriba, una princesa. Ella dice que le han gustado las que aparecen en la pared del aula. Vuelvo a mirar a la niña y veo que su cara va tomando las expresiones propias del mundo infantil. Percibo un pequeño brillo en sus ojos. Los rayos del sol tímidos entran por la ventana. Y así sucedió, ¿eh? La niebla se ha disipado. ¿Qué título ponemos al dibujo?, le pregunto. Ella me responde, dibujos animados. Debo confesar que me sorprendió el título elegido por la niña. Dentro del vacío al que María había dado la mano, incluso había visto su rostro de ausencia, fue capaz de animar, de poner alma, de poner vida en su creación. Esto fue una experiencia como muy potente, muy bonita. Entonces, la he querido compartir con vosotros para, supongo que la entenderéis. Bueno, hay una guía didáctica de los 5 loritos donde se pueden trabajar diferentes aspectos. Hospitalandia es también como los 5 loritos, pero dirigido a niños y niñas de enseñanza primaria, segundo y tercer ciclo, sobre todo. Bueno, aparecen diferentes situaciones. Bueno, el desarrollo de actividades tiene en el aula hospitalaria, pues tratamos, o sea, se tiene en cuenta el tratamiento de la diversidad, hay diversidad de edades, diversidad de procedencias, diversidad de enfermedades, por supuesto que hay que partir de eso, del tratamiento de la diversidad, culturas diferentes. Y fue muy curioso porque el libro de los 5 loritos, hubo un verano que un niño, una familia que tenía, me parece que eran 4 o 5 niños, era en agosto, me contaron, 4 o 5 niños pues de 3 a 4, o sea, muy seguiditos, y con el libro, como está también en inglés, pues disfrutaron un montón los niños, hicieron la estancia más agradable. Luego, la interdisciplinariedad que supone, o sea, el trabajo curricular, hay que trabajar pues las disciplinas relacionadas con lo que el niño está llevando a cabo en su centro de referencia, y la calidad del alumnado enfermo, que tiene que ver con su estado, emociones, pensamientos, eso ya lo hemos comentado un poquito. Es un material específico que ayudará a llevar a cabo actividades relacionadas con el currículo y otras actividades más concretas encaminadas al desarrollo de sus capacidades. Entonces se potencia, intercambian vivencias, la empatía, la autoestima, relaciones afectivas y comunicativas, la expresión de sus emociones y estados de ánimo. O sea, así se proporciona una atención educativa integral, ¿no? Si partimos de la etimología de educar es educere, ¿no? Y acompañar, pues, cumpanes,
compartir el pan, ¿no? Entonces, pues eso, guiar y acompañar, pues la enseñanza es más integral, ¿no? Que también se puede llevar a cabo en los centros. O sea, esto estoy hablando del hospital, pero se puede hacer. Bueno, yo, de hecho, cuando estaba en un colegio normalizado, siempre hacía, porque se me ocurrían historias como muy, no sé, para salir a veces de la monotonía, ¿no? Entonces, bueno, educación integral que tenga que ver a la persona y partiendo siempre del respeto, que es lo más importante, el respeto al niño y a la niña. Hospitalaria es un material formado por 5 cuentos narrados por Don Hospital. Bueno, tenemos objetivos, contenidos, actividades que están relacionadas pues, con lo que se trabaja en los centros, ¿no? Actividades preparadas ya para ser imprimidas. Bueno, trabajábamos la receta médica también, los medicamentos, el informe médico, todo eso se trabajaba también con esto. Los destinatarios ya os he dicho un poquito cuáles son. Y lenguas en castellano, en euskera y en francés. Se me ha olvidado, los 5 loritos está escrito en castellano en 5 lenguas. Pues 5 loritos, 5 lenguas, 5 emociones, escuchar con los 5 sentidos. Entonces está escrito en castellano, en euskera, en francés, en inglés y en árabe. Porque claro, atendiendo a la diversidad, hay que preparar los materiales así. Bueno, formatos de presentación. Bueno, entonces los objetivos de estos cuentos, pues expresar el dolor a través de situaciones humorísticas para relativizar vivencias adversas, identificar y manejar el miedo a través del cambio de diferentes modalidades sensoriales. Esto era un poco, pues vamos a trabajar con el miedo, vamos a ponerle un color, a qué olerá el miedo y cómo trabajar un poquito con todo esto, el cambio de modalidades sensoriales. El cuento tercero sería desarrollar el pensamiento positivo mediante diferentes técnicas capaces de afrontar dificultades de forma realista, fortaleciendo la autoestima. El cuarto, potenciaríamos la empatía a través de la observación. Estamos con el otoscopio también. Y el quinto, practicar, porque estos son también con los instrumentos médicos, pero ya para niños de más edad. Practicar la escucha activa como base de la empatía y a partir de ella aprender a expresar mensajes verbales y gestuales. Vale. Bueno, os voy a ir presentando un poquito los 8 cuentos y a ver si me da tiempo. ¿Qué hora es? Samantha el pez manta. Este cuento se me pidió desde la unidad del sueño, porque a los niños cuando a los niños les practican la polisomnografía, Fernando, tú sabrás esto, ¿no? Tenemos un médico, que yo sepa, igual hay más. Entonces, claro, a un niño que le practican la polisomnografía o a una niña, pues está, bueno, no me he puesto, a ver, pues más o menos de esa forma, ¿no? Entonces, relativizar un poquito esto sería para minimizar un poco los miedos que le pueda originar dicha prueba. También recurrimos a la metáfora y vamos a ver lo que es la polisomnografía de forma real y a través de las metáforas, ¿no? Bueno, y también fuera del contexto hospitalario también se puede trabajar para diferentes pruebas por las que tengan que pasar, ¿no? Bien, os he dicho. Esta sería la polisomnografía que le hacen a Samantha el pez manta y esta sería la polisomnografía por la que atraviesa un niño, una niña. Fue curioso porque luego me contaba algún padre o madre que niños que tenían que hacer esa prueba siempre iban con el cuento. Siempre iban con el cuento. Entonces, bueno, las metáforas serían el niño o la niña, sería Samantha el pez manta. La cánula que se le pone, pues serían las anémonas, la cánula, la otra cánula en la boca. El pulsioxímetro sería una almeja. El electroencefalograma sería un pulpo. Las bandas torácicas sería una estrella de mar. Y bueno, el ordenador para la recogida de datos, tendríamos ahí también el pez, y la cánula para la fosa nasal izquierda. Y para los personajes del cuento tendríamos el padre, la madre, mira con el bolsito ahí atrás. Se le ocurrió a mi hija.
el niño o la niña protagonistas, el médico, la enfermera y la auxiliar. Bueno. Entonces, que habéis cuidado mucho incluso la elección de los animales, el médico, el delfín. Sí, sí, claro. Para que sean o sea, animales que a los niños les gusta, claro. No se va a poner un tigre, sí, animales atractivos. Arturo el pequeño canguro, este cuento se me ocurrió porque, claro, en pediatría estábamos cerca de los neonatos, ¿no? Yo me relacionaba a veces con la supervisora y, bueno, yo tenía mucha relación con la neuropediatra que era María Pilar Botella, si conocéis, le tengo mucho aprecio ella a mí. Entonces, bueno, valoraba mucho mi trabajo y me ayudó mucho. Entonces, ella es la que me dijo, ¿podríamos hacer algo por...? Y digo, ay, pues es cierto, porque claro, cuando una mamá va a dar a luz al hospital y se tiene que quedar allí el niño, hay que explicarle al niño o a la niña que se quedan en casa por qué no vuelve la mamá con el niño, o incluso porque la mamá se tiene que estar allí mucho tiempo, ¿no? Entonces se me ocurrió el cuento de Arturo el pequeño canguro, que aparecen las canguradoras. Yo necesitaba una metáfora para explicar la incubadora y entonces se me ocurrió la canguradora. Aparecen diferentes canguradoras donde los animalitos están dentro, en fin, se le va explicando al niño y bueno, pues fundamentalmente es para los alumnos de infantil y primer ciclo de primaria. Este está en castellano, euskera e inglés. Bueno, los formatos era... el Kamisibay. Es que también contábamos los cuentos con el Kamisibay. El Kamisibay es un teatro, no sé si conocéis, un teatro de madera, sí, o sea, como un artilugio, como si fuera una ventana, y tienes unas láminas grandes de cuento y las vas metiendo, o sea, tú pones aquí primero el título, ¿no? Y sacas el título y aparece la primera página, por así decirlo. Y aquí detrás ya pues tienes el texto y lo puedes ir leyendo. Entonces también utilizábamos el Kamisibay. Bueno, Lina la pequeña golondrina es un cuento que... Este no hizo los dibujos mi hija, son unos dibujos preciosos también, pero preciosos. Sí, a ver si tenéis ocasión. Los hizo Patricia Nagasiro, que fue la madre de una alumna que estuvo ingresada, y es para los niños y niñas que están atravesando una situación dura con el tema oncológico. Creo que es un cuento muy, muy bonito y la verdad que fue una experiencia porque llegamos a dramatizarlo. Hicimos una obra de teatro en el mismo hospital y también hicimos una especie de mesa redonda donde participaron padres, madres contando experiencias. Y la verdad que hubo una madre que me dijo, había que hacer más cosas de estas en el hospital. Fue muy bonito porque además la niña protagonista tenía pues un problema que afortunadamente era un tumor benigno, y me dijo la madre que le había dicho el oncólogo que le ayudó mucho. O sea, porque la niña, claro, era la protagonista y nos podía contar todo, ¿no? Qué le pasaba. Creo que es muy bonito. Está escrito en forma de, bueno, pareados, en forma de poesías. Y me hizo mucha gracia una vez una niña que apareció, una niña de 4 o 5 años, y empezó a recitarme el cuento, casi se lo sabía entero. Y su madre es que lo ha visto y le encanta. Pero es que me quedé alucinada, 5 años, pero es que casi me lo decía, vamos, tal y como estaba. Bueno, el cuento está dirigido a niños y niñas que ya os he dicho. A través de él podrán identificarse con Lina, que es la golondrina protagonista, pues ella también acudirá a un árbol sabio, que era el médico en este caso, y al abeto, que era el hospital. Asimismo entrará en el tronco hueco, se me ocurrió para la resonancia, se tenía que meter en un tronco que estaba hueco, ¿no? Le colocarán un piñón, que era el reservorio, y tomará frutos rojos, que eran los medicamentos. Las metáforas pues, ayudarán al niño y a la niña a poner palabras a las emociones, como siempre. Bueno, César y el futbolín mágico. Este cuento desde el Berrichegune, que es el centro de formación del profesorado, me dijeron, Ana, igual podrías ayudarnos a preparar un material para un niño que está en un colegio y tiene la enfermedad de Duchenne.
que es una especie de atrofia muscular. Sí, que progresivamente, pues era un niño que le gustaba muchísimo el fútbol, pero progresivamente. Entonces se me ocurrió también con un tema de futbolín. Pues bueno, hice lo que pude. y bueno, espero que le ayudara al niño y a sus padres, que no lo estaban llevando muy bien. Luego os voy a decir dónde podéis ver los cuentos. Ah, bueno, se me olvidaba. Las ilustraciones las hizo un chico que conozco yo que se llama José Almorlesín, un chico muy majo. Y bueno, es que en este caso y en el anterior, pues mi hija estaba muy ocupada, bueno, había sido madre. Ah, mira, el Kamishibai. Anda. Qué bueno, estás en todo, Pachi. Este de Kamishibai, sí. Mira, ¿ves? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Sí, tú te pones detrás, incluso si quieres darle más esto, te escondes un poquito para que solamente vean. Es un relato, claro, para abordar el tema que os he dicho y se podrán trabajar situaciones relacionadas con el dolor y la enfermedad, así como el valor de la solidaridad, la amistad, la ayuda y la aceptación. Que bueno, es un tema bastante... Pero bueno, se hace lo que se puede. La elefanta blanca, también lo hizo mi hija con acuarelas. Este cuento se me ocurrió escribirlo para trabajar el tema del asma, que como hay tanto, sobre todo el mes de octubre era un mes donde había muchísimos ingresos por asma. Entonces, bueno, os he puesto los dibujos aquí, pues lo mismo, ¿no? La enfermera que le pone ahí en la oreja el pulsioxímetro que se puede poner en la oreja también, ¿verdad, Fernando? Sí. Bueno, aquí el máscara de oxígeno. Entonces aquí también nos sirve para explicarles un poquito el aparato respiratorio, ¿no? Para que aprendan un poquito pues dónde está la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos. Y aquí pues también por dónde entra el oxígeno y por dónde sale el dióxido de carbono, ¿no? Y luego, me gusta mucho porque aquí efectivamente les explica muy bien cómo cuando tienen asma se cierran los bronquios. Entonces, unos individuos bastante peligrosos, que son los alérgenos, pues intentan cerrar el bronquio de esta manera, hasta poniendo ladrillos. Y bueno, pero luego gracias a los aerosoles y eso, pues los ladrillos se pueden ir a tomar viento, ¿no? Y al final la elefanta blanca le hacen la espirometría, sopla un globo. Entonces ya al final se van. Les gustaba mucho a los niños y a las niñas el final de los cuentos, cuando ya se iban todos contentos con sus mamás a sus casas, ¿no? Porque si os dais cuenta, aquí el médico ya va también con don Fonendo, con el mendo Fonendo, y hasta le acaricia con la trompa, ¿no? La elefanta. Bien, y luego este es el último, el 8º cuento, que lo escribí, sí, además con Maripi, que era la neuropediatra. O sea, Maripi me fue dando pautas, claro. Es que es muy difícil explicarle a un niño que tiene epilepsia, es muy difícil explicarle por qué le pasa eso, ¿no? Y es un material también, que me parece, y está en los centros normalizados, porque puede pasar esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo hemos vivido en los colegios también. Yo cuando estaba en colegio normalizado siempre había algún niño que le podía pasar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos a los niños? ¿Cómo trabajamos eso con ellos, no? Pues entonces se me ocurrió, el árbol sabio les va a explicar un poquito por qué le ha pasado eso al niño que se ha mareado, ¿no? Que se ha caído al suelo. Bueno, entonces el árbol sabio les dice que en el cerebro es como una nuez, o como una esponja, en fin, le ponemos diferentes metáforas también. Y se me ocurrió que dentro del cerebro hay unas hojitas que están unidas por los peciolos, son las neuronas, ¿no? Unidas. Entonces, cuando a lo mejor alguna está dañada, las otras intentan ayudarle, pero entra como una
una ráfaga de viento y las mueve, y eso hace que, pues que el niño pierda un poquito, la niña pierda el control y se puedan marear, ¿no? Porque las hojas están un poquito como alocadas, ¿no? Entonces, para eso existen los medicamentos. Tenemos a la pincha jeringa otra vez. Y, este me encanta. No me digáis que no es bonito este dibujo. El árbol, es que este es un muñeco que aparece. Es que cogí, los protagonistas eran mi nieto que se llamaba Daniel y su muñeco que se llamaba Papá, pero que era un muñeco como muy famoso entonces, pero yo le llamé Papá, para que no se llamara como... Y es muy gracioso porque es muy, muy despistado y al final pues el árbol es el que le hace el electroencefalograma y también le podemos explicar en qué consiste, ¿no? Y al final el cuento termina, si tenéis imaginación, esto es una cara, los ojos, la boca y el cerebro lleno de o sea, las neuronas son como estrellitas, ¿no? Existe una guía didáctica que también está, si os interesa verla, hay muchísimo material. ¿Por qué es importante trabajar? Es curioso, además os iba a contar que se pusieron en contacto conmigo desde México. Hicieron unas jornadas sobre la epilepsia y para pedirme permiso para trabajar con el cuento, que bueno, yo encantada. Pero qué curioso, ¿no? Entonces, la guía didáctica, bueno, a ver, es un material que también se puede usar en los centros de referencia de los niños y niñas, porque hay mucho material elaborado y dentro de ella se puede ver hasta que Einstein o otros personajes, Juana de Arco, Alejandro Magno, o sea, tenían esto mismo, tenían epilepsia. Entonces, yo creo que esto al niño también le puede quitar el miedo, ¿no? Bueno, luego había puesto un poco el cuento como herramienta para afrontar el miedo, que ya más o menos lo he ido diciendo. Enriquece las posibilidades para expresar sus sentimientos. Bueno, esto ya lo hemos ido diciendo. Los sentimientos generales que hay, pues angustia, miedo, ansiedad, dolor, abandono, que ya os he comentado, la culpa. Claro, aparte del miedo a que le vayan a dejar solita al niño, muchos niños experimentan que me han traído aquí porque he sido malito. Y entonces en el cuento dice, no estás porque has sido malito, estás malito, pero no has sido malito. O sea, esto también se le cuenta, ¿no? El miedo al abandono, que os he dicho, se presenta al hospital como amable y acogedor. Han sido malitos esto. Bueno, los miedos más frecuentes, si ha sido hospitalizado o no, pues hombre, si ha sido hospitalizado antes, pues tendrá menos miedo. También la edad y madurez influye, el tipo de enfermedad y tratamiento, las condiciones personales y familiares, cómo vive la familia la enfermedad, es muy importante también. Situaciones difíciles que pueden estar atravesando la adolescencia. En la adolescencia, pues claro, también es un periodo bastante complicado para trabajar y sobre todo una enfermedad grave, ¿no? Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. A veces, bueno, en fin, con la mejor intención. Hemos ido con la mejor intención, vamos a dejarlo ahí. Miedos comunes a todos, pues tenemos el miedo a una situación nueva que no controlan, a los tratamientos médicos, bueno, y se intensifican los temores básicos, miedo a la enfermedad, a la muerte. A la muerte, no sé, yo tengo una experiencia con un niño que me dejó también. Estaba yo en la puerta del aula y pasaba el niño en la camilla. Es un niño que estaba en situación de final de vida. Y pasaba delante con la camilla y digo, hola, José Fernando. Y me dice, hola, Ana, mira, me he muerto. Y se tapó con la sábana. Se tapó. O sea, yo me quedé. Pero bueno, le puede poner palabras, o sea, que igual no lo dramatizan tanto como nosotros, ¿no? Miedo a situaciones nuevas, bueno, me meten algo en la boca, ¿no? A ver qué pasa. Miedo a los tratamientos médicos, bueno, ahí se presentan como muy amables las jeringas que les dan los jarabes, además, pues eso, la jeringa y el jeringo, etcétera. Luego, la educación en la diversidad podemos
hacerlo también a través de los cuentos, pues, bueno, esto también lo he apuntado. Tratamos diferentes enfermedades, edades, procedencia. Bien, ya está. Los cuentos nos permiten abordar los diferentes temas desde un espacio simbólico a otros reales. Os he dicho antes un poquito de lo de la metáfora, ¿no? Esta es una página de los 5 loritos, que aparece pues, en los 5 idiomas que os he dicho. El objetivo primero sería desarrollar actitudes de convivencia y tolerancia a través del contacto con otros niños con diferentes capacidades y situaciones. Los niños y las niñas son tremendamente solidarios. Una vez viví el caso de un adolescente que estaba en una situación muy delicada y lo llevamos al aula para normalizar un poquito su estancia y bueno, igual habéis visto el gesto que he hecho yo antes, yo lo llevamos con buena intención y los niños le sujetaban la cabeza porque se le caía la cabeza y los niños, era muy duro. Y luego cuando salió del aula el niño, era un niño, era un adolescente ya de 16, 15, 16, pues hizo así. Era un niño que nunca se quejaba de nada. Y claro, a mí me quedó una sensación de, ay, igual no lo tenía que haber hecho. Pero bueno, me dijo un amigo cuando se lo conté, le has dado opción a rebelarse. Bueno, podemos hacer diferentes aprendizajes, podemos identificar, expresar los miedos. Bueno, igual me estoy repitiendo un poco con esto. Podemos curar la tristeza y aceptar la situación de enfermedad. Aumentamos el vocabulario, que os he puesto el ejemplo. Y bueno, el cuento y el juego son grandes medicinas. El juego también. Nos identificamos con personajes o situaciones. Os he dicho, el médico. Este era curioso porque es el palito depresor que está en la cama y ve por la ventana una cometa hecha con palitos depresores. Entonces, bueno, pues el miedo, entonces decid conmigo, miedo. Entonces los palitos depresores se meten en un arcón y ven a los polos y dicen, ¡ah, pero si son como nosotros! Entonces, esto es un poquito para trabajar pues todo el tema de las diferencias y de que en definitiva somos iguales, ¿no? El valor de la gratitud me parece importantísimo, educarles. Yo siempre les decía, el dar las gracias significa valorar el trabajo que la persona ha hecho por ti, ¿no? Bueno, sí, pues puede ser digo que los cuentos que tratan como tema la enfermedad y la hospitalización suponen para los niños y niñas un espejo donde se pueden ver reflejados. Gracias a ellos podrán identificarse con las situaciones, más o menos ya también lo hemos ido diciendo, y bueno, lo de la metáfora, esto ya hemos ido diciendo también. Bien. Es un poquito lo que os he dicho, ¿no? Cuando el alumno pueda reconocerse en los cuentos o en las historias, podrá identificarse mejor con lo que allí se cuenta y señalar cómo se siente. De esta forma lo escuchará o lo leerá, pues eso mismo es lo que os he comentado antes, el valor de la metáfora, que llega donde la emoción está como muy escondida, ¿no? Vale. Bueno, la magia, pedamos a la magia para animar al niño a pensar que tendrá ayuda en momentos difíciles. Vamos, y le ayudará a soportar mejor el dolor. Bueno, pues los adultos que acompañamos, pues escuchamos, poniendo la escucha, observamos, le animamos a expresarse, comprendemos, toleramos. No se trata de evitar que experimenten emociones, sino estar a su lado, ay, ahora me ha vuelto a venir. Yo aprendí, efectivamente, cuando estás al lado de una niño, niña, padre, madre, persona en general, que está atravesando por una situación de dolor, cuantos menos objetivos tengas, más vas a conectar. Más vas a conectar. Porque si vas con objetivos, pues ya el ego empieza, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y esto, entonces, vete vacío. Es un aprendizaje que yo hice y realmente os puedo decir que funciona. Vale, estar a su lado mientras la sienten.
Porque claro, se nos dice eso, lo que os he dicho antes, no tengas miedo. Si es que el miedo está en nuestra estructura. Tengo que ir terminando, ¿verdad? Bueno, la importancia de los cuentos, bueno, pues nos ofrecen sabiduría, fantasía, creo que tengo que correr, sabiduría. Y claro, es que el tema de la jeringa os quería decir, es que se me ha, bueno, ya igual tengo que terminar ya con esto. Claro, en la metáfora de la jeringa yo dije, fíjate qué curioso que el dolor, si aprendemos a interiorizarlo, nos puede ayudar a sanar. Si le perdemos el miedo a la jeringa y nos pinchan, también sanamos, ¿no? Entonces me pareció un aprendizaje bastante interesante, ¿no? Bueno, metemos fantasías, hemos visto y el humor, sí, esto os quería decir que me hizo mucha gracia, pues he dicho antes que animaban. Es que cuando estábamos haciendo el trabajo, la guía didáctica para este cuento, con esta diapositiva, fijaros qué curioso, no sé si es una sincronía o qué, pero resulta que un señor llamado Manuel Jalón, que era ingeniero aeronáutico, estuvimos investigando, es el que inventó la jeringuilla desechable y la fregona. Sí. Nos hizo mucha gracia. Es que sí, inventó la jeringuilla desechable y la fregona. Sí, bueno, situaciones, bueno, humorísticas, ¿no? El fonendo dice, no sé, a lo mejor hay por dentro un reloj, yo qué sé. Bueno, esto ya os voy a decir dónde lo podéis ver, la curiosidad, la intriga. El telescopio levanta el otoscopio para que mire por el microscopio la gotita de sangre. Entonces, la resolución de problemas se trabaja también y la visión de otros mundos. Los sueños. Esto sí que os quería leer. Mira, el testimonio de una niña. Sí, desde aquí, ¿verdad? Sí. Si no se ve. Aquí. Es que me lo envío desde Crena, que es un centro de recursos educativos de Navarra. Me ponía, hola Ana, soy María Victoria, tengo 10 años y vivo en Estella. Me ha gustado mucho tu cuento, ese es el de Lina, la pequeña golondrina. Esta niña estaba pasando por un proceso oncológico. Seguro que te has esforzado mucho para escribirlo. Me he sentido identificada con tu historia porque expresa todo lo que sentimos los niños cuando estamos enfermos. Después de leerlo me he sentido muy bien, alegre y lo recordaré siempre. Muchas gracias por tu historia. Y este sería un poco el blog que os he dicho. Bueno, que meto este humor. Doctor, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo estoy? ¡Wow! Digo, guay. Yo soy un poco de humor absurdo, ¿eh? Y bueno, ya me parece que tengo que terminar. ¿Puedo terminar con el testimonio de una madre? Que está por ahí, ¿verdad? Espera, bueno, no, que lo he traído escrito. Creo que ya era al final, ¿no? Sí. Me parece un testimonio muy, muy bonito. Bueno, le he cambiado un poco el nombre al niño, aunque a la madre no creo que le hubiera importado, pero bueno. Os voy a contar lo que ha supuesto para mi hijo de 7 años leer ese libro tan mágico. Digo que es mágico, ya que Miquel, que es así como se llama mi hijo, le ha quitado muchos miedos por arte de magia. Miquel era un niño sano hasta que unas semanas antes de cumplir 5 años pasó la varicela, como la mayor parte de los niños. A él se le complicó dejándole tetrapléjico y dependiente de un respirador, que le mete aire en los pulmones ya que su diafragma no funciona. Pasó 3 meses en la UCI de Cruces, 4 meses en el Instituto Guttmann y otros 4 en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y claro está, en cada hospital tuvo que soportar un montón de pruebas, pinchazos y malos momentos. Desde entonces tiene, o mejor dicho, tenía pánico a las agujas, enfermeras, hospital. Pero por arte de magia todos esos miedos desaparecieron desde que Ana nos dio el libro 5 loritos. Fue leerlo y cambiar su forma de pensar. Un día tuvimos que ingresar en Txagorritxu y cuando entró la doctora y le dijo a la enfermera que le sacase sangre para una analítica, Miquel se puso muy contento porque le iba a pincha jeringa. Desde que leyó el libro, todo el mundo del hospital se ha transformado en un mundo totalmente diferente a como lo veía antes. Ahora, para él, las agujas, tensiómetros, fonendoscopio y demás instrumentos de un hospital son personajes de historias que lo único que quieren es curar a los niños que, como él, están enfermos.
Y fue muy bonito lo que me pasó con este niño, porque, claro, de repente viene un niño con tetraplegia y y dices, ay, pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? O sea, yo como que sentí el miedo, o sea, yo misma, ¿no? Y cuando me olvidé del miedo y nos pusimos él y yo a crear, fue muy bonita la experiencia. Él escribió 5 cuentecitos con los diferentes aparatos que utilizaba en su enfermedad. Pues ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ambú puede llamarse. El Ambú, sí. Y bueno, y otros tantos. Él escribió sus 5 cuentos. Luego los publicamos en el blog y era muy bonito porque los pediatras se comunicaban también con él a través del blog. Era muy bonito. Bueno, pues, yo creo que ya ha terminado, ¿no? Bueno, no tenía otra cosa, pero bueno, ya no. Tenía lo de acompañando al niño, pero bueno, nada. Muchísimas gracias. De nada. Al principio, que tenía tantas cosas que al principio he ido un poco a ver si me daba tiempo, igual he corrido mucho, pero bueno. Bien. Jo. Qué trabajazo, ¿no? Qué trabajazo. A mí me quedo con, además, la cantidad de detallitos que vas cuidando, ¿no? Tú lo has dicho en un momento dado, la palabra, ¿no? Eso, este último que has contado, ¿no? Saber que el de la jeringa y el de la fregonera, o sea, la cantidad de cosas que vas enlazando y que de alguna manera como que va tejiendo eso que bueno, que tú lo has vivido. Y las cartas o lo que has contado, cómo lo soporta todo esto, ¿no? Pero súper enhorabuena. Sí, así te dejan cuántos más haces. Haces una enciclopedia, ¿no? Bueno, ahí estamos. ¿No? Sí, bueno, fue muy bonita, fue muy gratificante, porque es que fue un trabajo totalmente altruista, porque, bueno, además yo contactaba con el médico que yo sabía que era árabe y bueno, la gente me ayudó un montón y los puso en árabe. Mi compañero que los puso en inglés, en francés. Entonces, bueno, me metí en un trabajo ahí, bueno, pero bueno, salimos. Y la verdad que llegaron a aulas porque teníamos antes encuentros con aulas europeas. Y bueno, y las han utilizado también en bueno, es que me parece... París, por ejemplo. Además, esto sería el prototipo de lo que siempre decimos aquí, ¿no? El trabajo en red, el trabajo de comunidad, yo puedo hacer algo, el que sabe árabe me ayuda, que son proyectos que de otra manera no salen. Este proyecto no sale por presupuesto. No. Bueno, por presupuesto no sale. No. No sale, esto no se hace. Esto bueno, tiene que pasar la línea de presupuesto y hace no. A mis hijas les di una paga especial, ¿eh? Porque hicieron un trabajo. Porque otra de mis hijas, yo tengo 3, y la tercera es arquitecta, pero hizo el diseño, también trabajó en los diseños. Y les di una paga especial. Tenemos que ir acabando por no sé los si tiempos. Si queréis quedaros alguno charlando con ella mientras va recogiendo. Sí. Para mirarlos, a ver, bueno, están públicos en cantidad de esto, pero a mí me gusta mucho. Orientación Andújar. Tú dices como cuento físico, como tal. Bueno, pues ya lo hablamos. No, bien. Venderse no se venden. Bueno, intentaron venderlos en una librería de San Sebastián, hasta que nos enteramos de, hombre... ¿Están en PDF? Sí, entonces en Orientación Andújar os metéis y ahí podéis ver. Y en Creena, me gusta mucho la de Creena de Navarra, Creena que hay, son bancos de materiales buenísimos. Creena con 2 es. No, C de casa, iba a hacer una diapositiva con esto. CREENA, Creena, y pones cuentos para el hospital. Y también se puede descargar, que no me ha dado tiempo a enseñaros, la guía para la epilepsia, que tiene muchísimo material ahí. Y en Orientación Andújar me gusta, porque luego están en el Gobierno Vasco, en el Berrichegune, pero es un poco rollo para llegar. Entonces ahí están muy bien, están los PDFs y se pueden descargar en euskera, en castellano y en más idiomas. Bueno, gracias. Joder. Es que, como con este material, darle el tiempo que le damos es como... No puede ser, pero, ya, por eso al principio pero provocamos con esto. Al principio estaba ahí un poco... Nada, no te preocupes. Muchísimas gracias. Os dejamos una primicia que es, todavía no la habíamos impreso, sí que la habíamos presentado en el foro, el Decálogo de la Compasión. Ya lo hemos editado. El Decálogo de la Compasión es un decálogo que hemos hecho
todo un equipo aquí de Vivir con Voz Propia, que se creó el equipo para crear el decálogo, una serie de personas voluntarias. Lo presentasteis en las jornadas. En las jornadas, pero no habíamos impreso así ya bien y ajá. tal. Entonces, sí, os las vais repartiendo y tenéis el decálogo ya en euskera, en castellano. Lo hemos hecho en lectura fácil para que sea un texto que personas que, yo qué sé, en autobús lo puedan ir viendo rápidamente, personas con dificultades que manejan otros idiomas pueden acceder a esas palabras. Bueno, ha sido un esfuerzo enorme, pero el otro día se lo presentamos a Juan José Tamayo, que sabéis, este hombre bastante prestigioso, y quedamos en que iba a hacer un manifiesto por la compasión y que iba presentándose esto. Entonces, él quiere escribir ya algo para presentar también todo el material. Bueno, es que ricasco, que estéis muy bien. Nos volvemos a ver el día, no sé cómo cae en abril, el último. Este año no nos pilla San Prudencia, por lo cual sí habrá encuentro en abril también. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Que estéis muy bien. Que estéis muy bien. Gracias.